Españoles, Franco ha muerto. Con la muerte del general Franco en 1975 comenzó la transición de España hacia la democracia. En 1977 los españoles pudieron votar en las primeras elecciones democráticas después de 40 años, de las cuales resultó ganador el partido centrista con minoría en el Congreso. Para 1978 el sistema político experimentó la transformación más importante de su historia, es decir, la promulgación de la Constitución que creó 17 comunidades autónomas, cada una de ellas con órganos políticos de autogobierno y administración pública diferenciada. Esto supuso un reto para la administración pública de España, pues de ser completamente centralizada, tendría que reformarse para que todas las piezas del sistema tuvieran coherencia entre sí. Sin embargo, los cambios tendrían que esperar. La administración se mantuvo al margen de la confrontación política hasta la década de los 80, pues cualquier depuración de funcionarios o intento de reforma hubiera podido transformarse en una obstrucción a la transición democrática. A pesar de la obvia necesidad de reformar, por su gobierno minoritario, al partido centrista le fue imposible que alguna reforma tuviera respaldo político. Se esperaba que ese error se reparara en 1982 con el nuevo gobierno socialista que tenía mayoría de escaños. Sin embargo, ese no fue el caso. Aunque en 1986 el gobierno de Felipe González creó el Ministerio para las Administraciones Públicas, no hubieron grandes ajustes, pues el entonces ministro Joaquín Almunia no creía en las reformas desde la legislación, creía más bien en una reforma cultural cambiando las actitudes desde el seno administrativo. El no haber hecho cambios legislativos cobraría factura para 1990, año en el que el Partido Socialista perdió su apoyo social. Grandes escándalos de corrupción, así como la falta de cumplimiento de contratos públicos, llevaron al partido a una fuerte crisis política y a una pérdida de su mayoría en el gobierno en 1991. Muy tarde se dio cuenta el presidente González que la reorganización de la administración del Estado era primordial. Así, en medio de la crisis política, cambió al ministro para las administraciones públicas y se propuso un plan de modernización que incluía 2 reformas legislativas. La primera era la Ley de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado, también conocida como LOFAGE, y la segunda era la Ley de Gobierno, que complementaba la primera. Sin embargo, ninguna de las dos llegaron a ser discutidas, pues para 1996 el Partido Socialista perdió el poder, dejando para el gobierno del Partido Popular la responsabilidad de hacer cambios de fondo. El Partido Popular tenía 2 problemas fundamentales al tomar el poder. En primer lugar, habían ganado con minoría, lo que supondría un problema para gobernar. Y en segundo lugar, España quería formar parte de la eurozona, y para hacerlo tendría que cumplir con los criterios de convergencia, mejor conocidos como criterios de Maastricht. Los criterios de Maastricht incluían tasa de inflación menor a 1.5% respecto a la media de los 3 estados de la eurozona con menor inflación. Déficit presupuestario no mayor al 3% del PIB. Deuda pública no mayor al 60% del PIB. Y tipo de interés nominal no mayor al 2%. España había atravesado por una crisis económica desde 1993, por lo que para cumplir con los criterios de convergencia, el gobierno popular propuso un plan de austeridad en todos los frentes, sobre todo en la administración pública. Sin embargo, necesitaba una mayoría para conseguirlo. Propuso un pacto de gobernabilidad con los principales actores políticos que a cambio exigían 3 cosas. 1. Consolidar el estado de las autonomías. 2. Hacer una ley de gobierno y de la administración pública central. Y 3. Revisar la regulación de la función pública. Así, para finales de 1996, Aznar designó a Rajoy ministro del Ministerio para las Administraciones Públicas, quien, apresurado por hacer la reforma administrativa, apoyó la LOFAGE hecha por el Partido Socialista, así como la ley del gobierno que la complementaba, pues respondían a lo exigido en el Pacto de Gobernabilidad. Podemos explicar el proceso de reforma administrativa en España con el modelo de flujos de Kingdom. En el flujo político se encontraban los compromisos del Pacto de Gobernabilidad, los criterios a satisfacer para entrar en la eurozona y la crisis económica.
En el flujo de problemas se encontraba el exceso de corrupción, los servicios públicos ineficientes y el nuevo estado de las comunidades autónomas que ponían en entredicho la administración centralizada. En el flujo de políticas se encontraban la LOFAGE y la ley del gobierno hechas por el Partido Socialista, así como el plan de austeridad hecho por el presidente Aznar. Mariano Rajoy aprovechó esta convergencia y para 1977 España presenció su reforma administrativa. La LOFAGE incluía 204 proyectos inscritos en la nueva gestión pública que buscaban 7 objetivos. Potenciar la comunicación con los ciudadanos. Separar la política de los gestores públicos mediante la ley del gobierno. Este objetivo es especialmente relevante, pues hasta ese momento ambas carreras eran una sola, es decir, todos los políticos habían tenido una trayectoria en los ministerios nacionales. Mejorar la eficacia y eficiencia en la gestión interna mediante la mejora de procedimientos y premios o incentivos a la eficiencia de los ministerios. Reestructurar las organizaciones para que tuvieran objetivos específicos. Introducir la ventanilla única. Introducir la gestión por objetivos. Mejorar la calidad de los servicios e instaurar el principio de servicio a los ciudadanos. Para hacer operativo este último principio, en 1999 se implementaron las cartas de servicios que tenían como objetivo la mejora continua de los servicios públicos en adecuación a las expectativas ciudadanas, a través de la transparencia, la información, la consulta a los usuarios y la responsabilización de los gestores públicos. Además, se instauraron los premios a la calidad y a las mejores prácticas para fomentar los esfuerzos de mejora de las organizaciones, la autoevaluación, la competencia y el aprendizaje mutuo. Como última parte de la reforma administrativa, el plan de austeridad buscaba complementar a la sociedad y no hacer por ella lo que ésta puede hacer por sí misma. En esta línea, se privatizaron total o parcialmente aproximadamente 50 empresas gubernamentales, incluidas aquellas de gas, petróleo, transporte aéreo, transporte marítimo, por carretera, telecomunicaciones y aeronáutica. En suma, para el año 2000, España había hecho un recorte del gasto corriente del gobierno de 30%, lo que le permitió, en el año 2002, adoptar el euro y ser reconocido como un país con un aparato administrativo incorporado al proceso de modernización de su sociedad.